¿Qué tanto conocéis a Bolívar? ¿Qué tanto conocéis sus efectos? Pero sobre todo, ¿conocéis en verdad cómo él inspiró a Chávez a hacer lo que hizo? ¿Todo es culpa de Fidel? Creo que este video te va a dar ciertos matices, ciertas respuestas, pero sobre todo cierto punto para hilvanar que lo que hizo Chávez ya lo había hecho Bolívar. Te doy la más cordial bienvenida para entender qué es lo que en realidad pasó, pero sobre todo, cuáles fueron los efectos que hizo el mismo Bolívar, utilizando la obra del profesor Augusto Zamora, Malditos Libertadores. Sean todos bienvenidos. ¿Alguno de vosotros recuerda esta escena? Este es el edificio La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. No puede ser que de un día a otro día no voten de un edificio. Comercios no tenemos a dónde ir. Como te digo, fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en 2 segundos dejé de tener empresa. Y ya resignados, dejaron sus estanterías vacías y llevaron a un lugar seguro sus joyas y cajas fuertes, a pesar de que desconocen cuándo se ejecutará la medida de ocupación. Nos tomamos la precaución de sacar nuestras cosas, sabiendo que él siempre cuando dice algo lo cumple. Junto a la Francia, Chávez ordenó la expropiación de otras 3 edificaciones en los alrededores de la Plaza Bolívar. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Esta decisión gubernamental recibió el apoyo de un grupo de seguidores de Chávez que se congregó alrededor del edificio expropiado. Aquí nadie se va a morir de hambre. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ni tampoco se va a parar. Que lo Eso hace 30 años que estaba desasistido. Ahora se recuperó para el pueblo. Celebran que el gobierno expropiara estos lugares para convertir la zona en un gran centro histórico. En este caso de la ciudad, donde deberían haber museos o bibliotecas. Desde 2007, Chávez inició una intensa campaña de expropiaciones en sectores estratégicos. Pero lo más curioso va a ser la relación que va a tener Chávez con Bolívar, porque técnicamente ese es el espejo espiritual, y así es como lo retrataba Chávez a Bolívar para el pueblo venezolano. Bolívar, otra vez Bolívar, le respondió al emisario yanqui que vino a amenazar al gobierno revolucionario que Bolívar había instalado en Angostura. Vino un emisario yanqui a amenazar a la revolución y Bolívar le responde y le dice: señor Irving, que así se llamaba el enviado yanqui, señor Irving, debe usted saber que en estos casi 10 años de guerra, la mitad de la población venezolana ha dado su vida por nuestra independencia. Y nosotros, la otra mitad que aquí quedamos,
Estamos ansiosos de seguir su misma suerte si tuviéramos que enfrentarnos al mundo entero. Pero aquí habrá patria, le dijo. Hoy no nos queda menos que decir lo mismo a nosotros los hijos de Bolívar. A ustedes, mujeres, las hijas de Bolívar. También es necesario recordarle al chavismo que cuando se crea o se funda o ya está en vigor la República Bolivariana de Colombia, mal llamada Gran Colombia, porque sigue siendo la Colombia, ¿no? En 1821, en el decreto del 23 de junio, precisamente aquí se ve que ya desde los inicios de la República de Colombia ya había una cierta linealidad, por no decirlo, ya una cierta subordinación. Así que habría que recordarle eso al chavismo, a todos los bolivarianos que se dicen antiimperialistas, que en principio la misma Colombia, que supuestamente que se quería hacer, en este caso, verse como amigos de los Estados Unidos, ¿no? También, de alguna manera, y es curioso, ya estaban entregándose a los mismos Estados Unidos, aun cuando luego el mismo Bolívar se va a dar cuenta muy tarde, pero esto ya estaba pasando, sobre todo cuando dice que la República de Colombia desea cultivar cuanto sea posible los sentimientos de paz y amistad que la unen con el virtuoso pueblo de los Estados Unidos, ya por la identidad de principios que rigen una y otra nación. Es decir, están tomando la visión de los Estados Unidos para la República de Colombia, de la Colombia de Bolívar, ¿no? Y aquí está en el punto 2, aquí mis queridos amigos, en el punto 2, vuelvo a repetir, que la República de Colombia desea cultivar cuanto sea posible los sentimientos de paz y amistad que las unen con el virtuoso pueblo de los Estados Unidos, ya por la identidad de principios que rigen una y otra nación, ya por la gratitud que le ha inspirado el reconocimiento solemne que hizo de su independencia y libertad. Por todo esto han venido en decretar, como decretan lo siguiente: se hace extensiva a los cargamentos que se introduzcan de los puertos de los Estados Unidos de América en buques nacionales o extranjeros, el artículo 12 de la ley del 25 de septiembre del año, en este caso, que se está señalando, con distinción y clasificación que allí expresa, en este caso se expresa. Vamos ahora al libro de Augusto Zamora, Malditos Libertadores, ¿sí? Vamos con este libro, porque aquí está el corazón de muchas cosas que la gente le han hecho omitir, y se omite de manera intencionada para que no sepan cómo era la situación de la propiedad privada dentro de la monarquía española, ¿no? Vamos ahora a un punto medular en la historia real de Hispanoamérica: la tenencia de la tierra. Como recoge Fernando Mayorga en su artículo La propiedad de las tierras en la colonia, versa el término colonia de nuevo, que esto es algo fundamental de seguir trabajando para quitar, sí, este concepto de nuestra mente. Pero continuemos. Desde temprano la corona reconoció la legitimidad de la propiedad anterior a la conquista. Fíjense en esto. En las instrucciones impartidas a los conquistadores se aclaraba que no debían, a ver, aquí viene, que no debían repartirse a los peninsulares la tierra de los indios, y que sus estancias debían ubicarse lejos de los pueblos de los naturales para evitar que el ganado dañase sus labranzas. En cédulas reales enviadas a la provincia de Quito, a la Real Audiencia de Quito, a la Presidencia de Quito, eso versaba, así se decía, así se escribía, que por favor los animales que habían traído nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros antepasados, que por favor no estén cerca de los cultivos de los naturales,
para evitar que los dañasen. Y están escritas propiamente, en donde dice claramente, las leyes 7, 9, 12, 16, 17 y 18 y 19 del título 12, libro 4, y las leyes 8 y 20 del libro, en este caso del libro tercero, libro 6 de la recopilación, es decir, de la recopilación de las leyes de Indias, mandada a hacer por Carlos II, ¿sí?, el último Habsburgo. ¿Cuántas de estas leyes, mis estimados amigos, habéis leído? Pónganle en la caja de los comentarios. ¿Han leído alguna de estas cédulas, leyes, para por lo menos entender y conocer cómo era, ¿sí?, cómo era la propiedad privada dentro de la monarquía española y, por así decirlo, las actas de los cabildos donde se reconocía las estancias de los indígenas, las tierras de los indígenas y qué lugar más apartado tenían los mismos castellanos para que en ese lugar no hicieran daño, ¿sí?, no hicieran daño a las tierras de los mismos naturales? Es decir, las repúblicas, ¿sí?, las repúblicas hispanas, que eran en este caso los cabildos, reconocían 100% la propiedad privada. Entonces, pongan en los comentarios cuántas leyes de estas han leído, y por lo menos para tener una base de saber que cómo era la situación, ¿no? Continuamos. Se refiere a la protección de la tierra de los naturales dentro de las, en este caso, de las dos vertientes señaladas. Paralelamente, las leyes que reglamentaron el régimen de encomiendas precisaron que el derecho de los encomenderos, en este caso del encomendero, debía limitarse a percibir el tributo indígena, sin que pudiera bajo ningún concepto disponer de su tierra. Y en efecto, así se mandaba. Cédulas reales, y en las mismas actas de los cabildos se encontraba esa situación, ¿no? Entonces, hay que entender que dentro de la monarquía española, como uso y como costumbre, ya había esa situación legal de respetar la tierra de los indígenas. Pero ¿cuándo va a venir todo este desastre de el expropiese que Chávez va a utilizar, pero que, ojo, va a aprender de alguien más, no solo de Fidel Castro, ¿sí? Para continuar, en otras palabras, desde los inicios de la colonia, la corona española reconoció el derecho de los indios a sus tierras ancestrales, otorgando en un sinnúmero de casos las correspondientes cédulas que reconocían ese derecho y establecían los linderos de las tierras indígenas. Tras la independencia, los nuevos gobiernos derogaron las leyes de Indias que protegían las tierras de los indígenas, aprovechando el vacío legal, en este caso legal, creado ex profeso. Las oligarquías terratenientes, todas a una, de México a Argentina, iniciaron una brutal política de despojo. Esto es uno de los temas que no se quiere estudiar. Esto es uno de los temas que se omite siempre. Y continúa, que aún hoy continúa para arrebatar a los indígenas las tierras reconocidas por la corona, hundiéndolos en la mayor de las miserias. Repito este punto, por favor. Hundiéndolos en la mayor de las miserias. Este proceso fue iniciado casi desde el momento mismo de los procesos de independencia, según expone Carlos Alberto Murgueitio Manrique en su investigación, el proceso de desamortización de las tierras indígenas durante las repúblicas liberales de México y Colombia, 1853 a 1876. Hay que recordar una situación que para que se implantara el liberalismo como sistema ideológico, ¿sí?, como sistema ideológico, literalmente tuvieron que despojar la propiedad privada que se había creado dentro de un orden natural para pasar a ser un tema ya estatal. Pero, ¿qué más nos dice este punto?
esto, ¿no? Y venga, que aquí viene un punto esencial que los bolivarianos, que los chavistas no conocen y no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón de los problemas que hasta el día de hoy nos siguen aquejando. Simón Bolívar inició el proceso de desamortización o desvinculación. Es decir, desamortizar vendría a ser de nuevo el exprópiese. Exprópiese en nombre del pueblo y de la soberanía de la República. Y continuemos. En este caso, de desvinculación de las posesiones terrenales del clero y de las comunidades indígenas del Perú realista en 1824. Con el decreto de Trujillo, ordenó el reparto de las tierras comunales y la reventa en subastas de las denominadas como excedentarias, por 2/3 de su valor nominal. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Que las tierras de los indígenas, de los realistas, porque hay que recordar que los indígenas eran los más tenaces defensores del gobierno del rey. Es más, lucharon por mantener la unidad hispana de los virreinatos en favor del rey. Y aquí viene un punto esencial, es decir, se daba más barato y esto trajo un despojo impresionante. Muchas de las haciendas que las repúblicas crearon fue precisamente por quitarles las tierras a los indígenas con ese proceso de, y aquí viene, ideológico de liberalismo, que va a tener otras transformaciones. Y aquí continúa, aplazando la enajenación de las tierras de comunidad, al menos hasta 1850, con el fin, y aquí viene el aspecto ideológico que no quieren entender. ¿Por qué? Porque ahí se acabaría todo este relato que hasta el día de hoy nos sigue fastidiando, con el fin de permitirles a los indígenas una adaptación menos traumática al individualismo agrario, a ese individualismo que tanto se apela desde el liberalismo y que no se ha entendido desde una visión hispanista, cómo era la situación comunitaria dentro de un orden orgánico establecido y que no era, ojo, no era fijo, había movilidad en la sociedad. Pero aquí mismo lo señala. Con el fin de permitirle a los indígenas una adaptación menos traumática al individualismo agrario y un proceso de acumulación que les permitiera entender los propósitos republicanos. También revocó los efectos de la liberación de los esclavos proclamada por San Martín. Entonces, mis queridos amigos, ¿vosotros creéis que esto del socialismo, de las expropiaciones, es propio del socialismo? Pues no, mis queridos amigos. Ahí viene el punto esencial de entender muy claramente cómo va la situación directa de cómo el liberalismo, cuando se introduce en los virreinatos de manera violenta, lo que trajo fue, en principio, y esto es lo que no quieren entender, lo primero que se trajo fue siempre expropiar. Y así continúa Chávez en la siguiente parte. Yo no engaño a nadie, no engaño a nadie. Yo no soy como los escuálidos estos, que ahora andan vestidos de corderito, no, el diálogo, no, Venezuela aquí cabemos todos, no, estamos buscando el progreso del pueblo, no, etcétera, no. Ellos tratan de engañar, yo no, ni a ellos los engaño, bueno, fíjate que no los voy a engañar, que voy a anunciar la expropiación de la empresa Cidetur, se expropia.
Salamat. Can. La siderúrgica del Turbio es Sidetur, siderúrgica del Turbio. Es la división siderúrgica de Sivensa, dedicada a la fabricación de productos de acero para la industria de la construcción. Sidetur produce el 40% de las cabillas consumidas en el país. Y vayan ustedes a ver en cuánto ellos nos compran a nosotros el acero, que es del pueblo, y en cuánto ellos venden las cabillas. ¡Bien caro! Aquí dice, las actividades productivas de Sidetur van desde la recolección y el procesamiento de chatarra ferrosa hasta la elaboración de productos de acero terminados para la industria de la construcción y carpintería metálica, tales como cabillas, vigas, barras de acero, pletina, productos de alambre, mallas electrosoldadas y paneles para la construcción, así como palanquillas. Bueno, etcétera. Sidetur cuenta con las siguientes instalaciones industriales para llevar adelante sus actividades productivas. 1. 2 acerías de palanquilla, planta Casima y Barquisimeto. ¿Dónde queda Casima? En Puerto Ordaz. Y en Barquisimeto queda otra. Mira, Mendoza, espero que no aparezcan tus trabajadores mañana o esta tarde allá tratando de impedir que se cumpla esto. La Guardia Nacional Bolivariana, inmediatamente movilícese, sin reprimir a nadie, no solo apoyando la orden que estoy dando. Pues. Guardia Nacional, el pueblo, los trabajadores, etc. Barquisimeto, 2 acerías de palanquilla, 4 trenes de laminación de palanquilla. En Barquisimeto hay uno, otro en Antímano, aquí mismo en Antímano, una planta en Antímano. Todo eso pasa a manos del pueblo. Planta Lara en Barquisimeto, ¿verdad? Y planta Guarenas en Guarena. Que producen cabillas, barras, vigas, ángulo y pletina. Tiene también una planta de mallas electrosoldado en Valencia, alambres y sistema constructivo Sidepanel. Y tienen 15 campos de recolección y procesamiento de chatarra ferrosa. Ya yo les voy a decir lo que van a decir ahorita las televisoras burguesas, ahorita mismo ya, y internet, que vamos a votar a los trabajadores, que le vamos a recortar el sueldo, que le vamos a eliminar las prestaciones. Señores trabajadores de todas estas acerías y plantas, ustedes saben que es mentira. Este es un gobierno obrerista, este es un gobierno proletario. Los que les han robado a ustedes hasta la vida, y a los padres de ustedes, y a los abuelos de ustedes, no es Chávez ni es la revolución, son los burgueses que los han explotado toda la vida. Da dolor ver cómo algunos trabajadores o que dicen serlo salen por ahí a defender a los explotadores de siempre. Pero bueno, cada quien escoja su papel en esta historia. Su cara quedará reflejada en los videos, en los libros que habrá que escribir algún día. Pero bueno, repito, sin embargo, estoy seguro de que contamos con el apoyo de la gran mayoría de la masa obrera venezolana, de los trabajadores venezolanos. Bueno, entonces vamos a firmar esto con bolígrafo rojo. Aquí dice, se solicita autorización para expropiar de la empresa Sidetur, compuesta por Acería Casima, Acería Barquisimeto, aprobado. Planta Antímano, aprobado. Planta Barquisimeto, voy a decir la palabra que les gusta a los escuálidos, exprópiese. Planta Guarena, exprópiese. Planta Lara, exprópiese. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. 15 centros de reciclaje de chatarra, expropiense. Yo les encanta la palabrita, Nicolás. Bueno, aquí está la rabo de cochino. Voy a poner aquí, expropiese. Ya vamos relacionando el actual de Bolívar con el actual de Chávez. ¿Y cómo va ese proceso? Porque no fue solo porque aprendieron de los soviéticos. Este proceso ya viene de mucho más atrás
Y como se ha ocultado, pues ahí tenemos los resultados. Pero continuemos con un datito más. Y hay que saberlo entender claramente. Porque si Chávez hizo esto con Venezuela, Bolívar lo hizo con el Imperio Español. Fíjense en esto. ¿Qué siente cuando ve estas imágenes, señor Arria? Porque desde luego no debe ser nada agradable. Y encima que le llaman usted oligarca. ¿Por qué se la expropiaron? ¿Bajo qué pretexto? Bueno, más allá con su dedo. Aquel es famoso también un vídeo de Chávez de expropiese, sí. Pero ¿cómo lo justificaron? Porque yo era muy vocal en el tema de la oposición y le dije que lo iba a denunciar ante la Corte Penal Internacional. Yo soy uno de los promotores en la creación de la Corte y efectivamente lo llevé, la denuncia de Chávez, a la Corte Penal. Ese documental entero lo presenté yo en el Senado de España hace algunos años y los senadores estaban escandalizados, ¿te recuerdas? Realmente lo que esto significaba. Yo vi luego mis hijas, yo tengo unas hijas morochas que tienen 21 años, nunca dejé que lo vieran porque hay una escena donde se están robando las botas de mis hijas, los vestidos, y entran y dicen, sí, llévenselo todo. Eso es un saqueo dirigido nada menos que por Hugo Chávez, y estaban todos los jerarcas del régimen alrededor. Ahí se podía ahogar a uno de estos niñitos pobres porque metieron un número ilimitado de niños en la alberca y decía, vamos a socializar la alberca. Es realmente algo increíble. Doloroso verlo, Gonzalo. Decía usted lo del saqueo porque entiendo que no es como una expropiación legal de alguna manera, que le pagaron a usted un dinero por esas tierras, sino que se las quitaron directamente. De hecho, como yo tengo todos los papeles en regla, nunca hicieron un juicio, lo guardaron en una gaveta. O sea que el día que el país se recupere, hicieron con mi finca lo que han hecho con Venezuela. Esa era una de las fincas en Venezuela que tenía el mejor ganado Jersey, que es un ganado lechero. Yo producía 2.500 litros de leche, ahora producen 200, igual que Petróleos de Venezuela. Es exactamente, se ha repetido ahí lo que es el caso de mi país. Y es así, mis queridos amigos. Todo lo que hizo Chávez en Venezuela con el petróleo, con las haciendas de mucha gente, es lo mismo que hizo Bolívar cuando decidió aplicar los procesos liberales contra las tierras comunales de los realistas, que en este caso eran de los indígenas y de muchos criollos que no estuvieron de acuerdo con su proyecto. ¿Casualidad? No, es causalidad. Dejen en la caja de comentarios qué les pareció el video. Suscríbanse, pero sobre todo compartan. Hasta una próxima. Que Dios nos bendiga.